Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Continuamos con el estudio, la parte número 7 del estudio de la carta de Pablo a los romanos. Así es que dispón tu corazón, tu Biblia, cuadernito, un lapicerito y resaltador porque vamos a estudiar. Antes de comenzar, quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerden que también pueden encontrar todo nuestro material en el Facebook, en el grupo Palabras de Vida en Facebook, y nos pueden también encontrar en el podcast, en Google Podcast, Spotify Podcast y Anchor Podcast. Ahí pueden encontrar todo nuestro material. Suscríbanse, activen las notificaciones y compartan estos videos que ustedes, que son pueblo de Dios, saben que la gente allá afuera necesita escuchar palabra de Dios. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo hay que aprovechar las redes sociales al máximo. Muy bien, vamos con Romanos 3 del 9 al 31. Haciendo un breve resumen de todos los estudios que hemos hecho con anterioridad, que de hecho los encuentran aquí en estos canales. Pablo desde el inicio ha estado desenmascarando la maldad del mundo. Luego desenmascaró la maldad del pueblo judío y ahora se dirige hacia el cristiano que está en Roma. Recuerden que esta carta fue escrita por Pablo hacia los cristianos que se encontraban en Roma. Y vamos a leer el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo aquí lanza una pregunta. Desenmascaré al mundo, les hablé de la situación pecaminosa que tiene el ser humano con Dios, tanto los que son del mundo, los gentiles como los judíos, y nos lanza la pregunta: ¿y entonces ustedes, señores cristianos, acaso nosotros somos mejores que ellos? De ninguna manera. Inmediatamente nos metió en la misma bolsa en la que metió a los gentiles y a los judíos, es decir, al mundo, a los judíos y a nosotros los tienen metidos en una misma bolsita. Y llega aquí Pablo y nos trae el recuerdo del Salmo 14 del 1 al 3 y el 53 del 1 al 3 para que lo apunten y vayan y lo busquen allá en sus Biblias. ¿Y qué dice Pablo? No hay personas buenas en este mundo. Dice versículo 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, inclusive nosotros los cristianos. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos estamos desviados.
A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. No, aquí nos está dando una radiografía muy triste. Es como el médico que saca la radiografía y nos está diciendo, mire, ustedes están enfermos de todo esto. Aquí Pablo está condensando todo lo que habló en los capítulos anteriores y que señalaba al mundo de esa maldad tan impresionante, y de pronto nosotros los cristianos dijimos, pobres del mundo, pobrecitos los judíos. Pero aquí Pablo dice, no señor, esta radiografía también es para ustedes. Y está como el médico leyendo ese dictamen y nos está diciendo a nosotros, mire, ustedes son malos, nosotros somos malos, no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora usted me podrá decir a mí, no, pero es que yo soy buena persona, pero es que yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen ciudadano, estoy en la Junta de Acción Comunal y estoy ayudándole a mi barrio, estamos haciendo canchas, eventos deportivos, una cosa y la otra. Pero eso está bien cuando los estándares de nosotros se comparan con los estándares de nosotros los humanos. Pero el estándar de Dios es muchísimo más alto. De hecho, Dios nos da un estándar tan alto que es imposible cumplirlo. Les voy a dar un ejemplo, una anécdota. Yo hace muchos años estábamos haciendo una obra social. Íbamos todos los viernes en la noche, preparábamos chocolate, agua panela con leche, galletas, pan, hacíamos unas ollas grandísimas y nos íbamos en la noche a buscar a los habitantes de la calle, a darles un bocadito de comida. Eso es una obra buena y las personas que no estaban con nosotros o los que veían decían, esos muchachos son muy buenas personas, tan bella gente. Como diría la abuelita, esa es muy bella gente, ya se ganó el cielo con todo lo que está haciendo. Pero resulta que en ese grupo había un compañero que iba con nosotros todos los viernes y era casado, pero no iba con la esposa. Iba con la amante, iba con la otra. ¡Qué contradicción! Está haciendo una obra buena, pero al mismo tiempo está engañando a su esposa. ¿Eso qué nos demuestra a nosotros? Que nosotros somos personas malas, haciendo algunas veces cosas buenas. Usted me dirá, no, pero es que yo no engaño a mi esposa. Pero si usted ve una mujer y la desea, Jesús dijo, el que ve a otra persona y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Es decir, que el solo desear a otras personas ya nos convierte a nosotros en adúlteros de corazón. Y tampoco se escapan ustedes, mujeres, eso es por igual. Usted me dirá, yo nunca he robado nada. Bueno, de pronto un día le prestaron un lapicerito y nunca lo entregó. Le prestaron un libro, esta es la hora que no lo ha devuelto. Le prestaron alguna otra cosa, nunca la devolvió. Cuando éramos niños buscábamos en los cajones de nuestros papás o nos quedábamos con la de vuelta, la monedita para comprarnos un refresco o una empanada. Eso es robar. Robar es eso. No, en la palabra no dice no robarás un banco o no robarás a la gente estando armado de un cuchillo o un revólver. No robarás. Punto. Y eso es general. 15 minutos en el trabajo, 5 minutos salimos antes o nos quedamos dormidos 15 minutos en el trabajo. Hemos robado y eso nos convierte a nosotros ¿en qué? En ladrones. En ladrones. Otra, muy sencilla. ¿Quién no ha dicho mentiras? Todos hemos dicho mentiras. La persona que no haya dicho mentiras o que diga, no, yo nunca he dicho una mentira, pues ya está mintiendo. Todos somos mentirosos. Pero es que fue una mentira piadosa.
Al igual que el robo, mentira es mentira. Dios no dijo no cometerás mentiras graves o mentiras negras, no. Mentira es mentira. Entonces el estándar de Dios es muy alto y nosotros no podemos cumplirlos. Es imposible poder cumplir a cabalidad toda la ley para ser buenas personas. Entre nosotros, vale, buenas personas. Pero aquí estamos hablando es de Dios. Y lo que estamos buscando nosotros como seres humanos es reconciliarnos con Dios. Y para ello pues tenemos que mirar o estudiar y analizar cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Cómo nos está viendo Dios? Pues aquí está la radiografía de que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Veneno de víboras, de serpientes hay en sus labios. No conocieron camino de paz. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Eso es una radiografía de lo que es el ser humano. Aquí está generalizando, pero en alguno de esos puntos hemos caído nosotros. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, y Pablo le dice a los cristianos, ustedes no son diferentes, ni yo soy diferente, ni tú que estás allá. Todos somos iguales delante de Dios. Por ende, no somos justos, no somos buenos. La pregunta entonces es, ¿para qué entonces Dios nos dio una ley? ¿Cuál es el propósito de esta ley? ¿Por qué Dios nos pone un estándar tan alto? Bueno, ya vamos a llegar allá. Vamos a leer el versículo 19 al 20, que dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley entonces fue hecha para que toda boca se cierre y todo el ser humano quede bajo el juicio de Dios. No tenemos excusas. No tenemos cómo justificarnos delante de Dios. No, pero es que, Señor, yo fui buen esposo, pero es que yo fui buen padre, pero mire que yo a mis hijos siempre les llevé lo de la comidita, lo de la ropita, los sacaba a pasear. No hay. Sos un mentiroso, va a decir Dios. Sos un ladrón. Sos un adúltero de corazón. No has honrado a tus padres. No tenemos cómo, el día que estemos delante de Dios. Y esta ley nos sirve para eso. Dios nos puso este estándar, esta ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley también para qué se dio, en el versículo 20 lo está diciendo, en la última parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley conocemos qué es pecado. Si la ley no dijera no mentirás, sabríamos nosotros que la mentira no sería un pecado, pero ya está estipulado en la ley. Como tal, ya sabemos que es un pecado. Entonces, lo que está haciendo aquí la palabra o la ley, el propósito de la ley, es precisamente dejar al ser humano mudo delante de Dios. No tenemos cómo justificarnos. Y entonces ahí entra una pregunta. Y es, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿O quién podrá ayudarnos? Porque si analizamos esto a profundidad, esto quiere decir de que ninguno de nosotros, ningún ser humano en la tierra, se merece la salvación. Es decir, que todos estamos prácticamente condenados en el infierno o al infierno, o nuestro destino es el infierno. Y la pregunta aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? A mí me preocupa. Yo no sé si a ti te preocupa. Te debe preocupar esto. Hombre, yo pensé que con mis buenas acciones iba a ir al cielo. No vas a ir al cielo por tus buenas acciones. Es que yo pensé que con ser buen esposo y ser buen padre, con eso iba a ir al cielo. No vas a ir al cielo por eso.
Como les decía en el ejemplo anterior, somos personas malas haciendo buenas obras, pero nos han enseñado de que esto es como una báscula, que entonces yo hago esto malo y luego hago esto bueno y entonces se nivela la báscula. Así no obra la justicia de Dios. Quizás así obre nuestra justicia. De hecho, yo les puedo dar un ejemplo. Digamos que hay un asesino y capturan al asesino y el asesino lo van a llevar a juzgar. Pero el asesino le dice al juez: señor juez, lo que pasa es que vea, yo sí maté a esa persona, pero yo soy muy buena gente, yo soy buen vecino, yo soy buen padre, yo soy buen esposo, yo soy muy buena persona, he sido muy buen trabajador. ¿Eso va a hacer que el juez anule o pase por alto el homicidio que él cometió? No lo va a hacer. Y de hecho, si ustedes se pueden analizar, y si eso ocurriera, ¿ustedes qué dirían? La prensa se iría encima de ese juez. Ese juez es injusto. ¿Cómo se le ocurre dejar ir a este señor? Que porque este señor ha sido buena gente. O bueno, digamos que el juez es buena gente y el que está allí para ser condenado le dice: no, señor juez, vea, yo sé que usted es buena gente, yo sé que usted ha dejado hoy libre más de uno, pues páseme esta y perdónemela. Y el juez le perdona esa por ser el juez buena gente. ¿Qué vamos a decir? Ese juez es malísimo. ¿Qué hace ese señor allá administrando justicia? Por Dios, saquen a ese señor de ahí. Porque lo que buscamos es que haya justicia, ¿cierto? Entonces Dios no obra de esa manera. Dios es un juez justo y Él va a dar a cada uno lo que se merece. Y nosotros no podemos llenar un lado de la báscula con cosas malas y nivelarla con las cosas buenas que hacemos. Eso así no funciona. Dice el versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí ya viene la respuesta a esa pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Y ahora quién nos va a defender? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pues bien, aquí es donde entran las buenas nuevas. Aquí, si analizamos lo que hemos estudiado hasta el día de hoy de todo lo de la carta a los romanos, es como si Pablo fuese un médico y el médico nos está dando un dictamen final, nos dio una clase de exámenes médicos y nos mostró todos los síntomas que el ser humano tiene, lo que hemos estudiado anteriormente, y el médico llega a la conclusión: mira, tú tienes cáncer. Estas son las evidencias y fue lo que Pablo nos hizo en estos primeros capítulos o en estos primeros estudios que hemos hecho. Mostrarnos las evidencias de que estamos enfermos. ¿Cuál es nuestra enfermedad? Se llama pecado. Pero el médico le está diciendo a la persona: tienes cáncer. Pero hay un tratamiento. Y aquí Pablo está haciendo lo mismo. Listo, hay un tratamiento. Y lo está diciendo en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ya vimos que la ley es el estándar muy alto de Dios que no podemos nosotros cumplir. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y uno dice: wow, bueno, aquí hay algo muy diferente. Esto es lo que se llama buenas nuevas o evangelio, que quiere decir buenas noticias. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya viene la justicia de Dios para nosotros que somos pecadores. Y dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora acá hay una cosa que quiero que analicemos, y es que está hablando de la justicia de Dios. Recuerden que una persona justificada es la persona que se ha declarado inocente, la que un juez ha declarado inocente. Eso es una persona justificada. Cuando nosotros nos acercamos a Dios
¿Qué pretendemos? Ser justificados. Es decir, que Dios nos dé deditos arriba, que Dios nos diga, están bien, son buenas personas, pero ya sabemos que nuestro estándar es muy bajo y el estándar de Dios es muy alto y Él no va a decir ustedes son muy buenas personas. Pero aquí va a decir que la justicia de Dios se va a revelar. Ahora, mucho cuidado. Aquí cuando habla de la justicia de Dios y cuando la palabra habla de aquellos que claman por justicia, no es tanto por la justicia que Dios va a hacer en contra de nuestros enemigos, contra aquellos que nos han hecho daño. Esa no es la justicia. Sí, cada uno de ellos va a tener su merecido. Pero aquí cuando la palabra está hablando de justicia, se refiere a la justicia de Dios sobre nosotros. Si Dios nos va a juzgar en este momento, ¿qué va a suceder? Para el infierno, ¿cierto? Entonces viene la justicia de Dios que se ha testificado por la ley, por los profetas, por medio de Jesucristo. Dios es el médico que nos ha mostrado a través de Pablo nuestra naturaleza, que tenemos una enfermedad muy grave que se llama pecado y que eso nos va a llevar a la muerte eterna. Entonces Dios en su amor, en su magnificencia, nos da la justificación a través de su Hijo. Y dice el versículo 23, lo leo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí el Señor ya habló de nuestra condición, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya lo hemos hablado con anterioridad y aquí Pablo nos lo está diciendo. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ya hablamos que ser justificados es que nos declaren, que Dios nos declara inocentes. ¿Cómo Dios nos va a declarar inocentes? Esa es la otra cuestión. ¿Cómo hace Dios para perdonarnos? Porque ya sabemos que Él es un juez justo y Él no es un juez buena gente que va a pasar por alto nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Él? Nos va a justificar, según el versículo 24, gratuitamente por su gracia, gratis. ¿Qué tenés que hacer? Nada. ¿Tenés que hacer obras de caridad? No tienes que hacer obras de caridad. ¿Tenés que cumplir la ley? Ya sabemos que no la podemos cumplir por mucho que lo intentemos. Hay muchas comunidades legalistas. Que no haga esto, que el sábado no se puede, que no se puede comer esto, que póngase la falda larga, que una cantidad de leyes y de normas que si realmente van a hacer que las personas las cumplan, pues tenemos que cumplirlas a cabalidad y no se puede. No se puede. Ya sabemos que no se puede. Aquí nos está diciendo es gratis. Es gratis. Nosotros no tenemos que poner ningún esfuerzo. Y quiero que me comprendan bien, no me malentiendan. Por su gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Nosotros, el Señor, Dios, nos está dando un regalo. Nos está mostrando nuestra radiografía y nos está diciendo sus situaciones que por este pecado están destituidos de mi presencia, pero yo quiero, a través de Jesucristo, concederles la justificación gratis. Porque uno preguntaría, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que ponerme a hacer? Gratis. Hace muchos días, el año pasado, estaba yo hablando con una persona y ella me decía, yo no puedo creer que la salvación sea gratis. Hay que hacer algo complementario, hacer obras, ayudar, servirle a Dios en la iglesia. No, gratis.
Nosotros hacemos las buenas obras como consecuencia o como producto de ser salvos, pero no hacemos obras para ser salvos. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que nos da la salvación o la justificación gratis por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? A ver, quienes no saben, escriban ahí en su cuadernito. Redención es comprar algo y dejarlo libre. Por ejemplo, los esclavos. En la época en que existían los esclavos, ¿qué hacían las personas? Algunos se querían redimir al esclavo, otorgarles la redención. Iban y compraban a los esclavos y luego firmaban un papel diciendo: ustedes son libres. Esa persona con ese documento ya deja de ser esclavo. Eso es lo que está hablando aquí la palabra. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿De qué nos está haciendo libres Jesús? De nuestra carga, de nuestra responsabilidad por el pecado que hemos cometido, por nuestros pecados. Entonces Jesús viene a quitarnos esa carga, a hacernos libres. Jesús dijo: he venido a hacerlos libres del pecado. Entonces lo que hace Jesús es tomar nuestro pecado y dejarnos a nosotros libres. Es gratis. ¿Quién está pagando el precio? Porque alguien tiene que pagar el precio. Jesús está pagando el precio. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre. ¿Qué es la propiciación? Es la satisfacción de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Es decir, Dios no pasó por alto tus pecados ni los míos. De ninguna manera. Es que Dios perdona. Pero no es así de sencillo. Alguien tiene que pagar el precio. Es gratis para nosotros. Pero para ser gratis, alguien tiene que pagar el precio. ¿Quién pagó el precio? Jesús. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Jesús se convierte en la propiciación. Jesús allí en la cruz. ¿Qué hace? Se presenta delante del juez para que el juez haga justicia sobre Jesús. Es decir, la justicia que venía sobre mí, la justicia que venía sobre ti a causa de tu pecado, ahora cae sobre el cuerpo de Jesús. Y esa propiciación hace que Dios manifieste su justicia. ¿Sobre quién la manifiesta? Sobre Jesús. Es decir, que alguien tiene que pagar por tus pecados y por los míos. No es así de fácil, ¿cierto? Jesús toma nuestros pecados y hace que la justicia de Dios se manifieste sobre él para que tú y para que yo seamos justificados delante del Señor. Ahora, el solo sacrificio de Jesús no sirve. No sirve. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es decir, que nosotros tenemos que depositar nuestra fe en Jesús. Y depositar nuestra fe no es solo decir, sí, creo. No. Es creer en su obra. Es saber de que esa obra fue real, de que sí se hizo. Cuando nosotros nos arrepentimos, depositamos nuestra fe en Jesús, entonces Jesús, ¿qué hace? Nos quita esa carga de nuestro pecado y Él allí en la cruz paga el precio. Él murió una sola vez, pero murió por toda la humanidad y por todos nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente arrepentirnos y convertirnos a Él. Tener fe en Jesús para que el Señor nos justifique
a través de Jesucristo. Mire que la justificación siempre es a través de la fe por medio de Jesucristo. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justificará al que es de la fe de Jesús. Entonces el objetivo de Dios al hacer que Jesús haya sido sacrificado en la cruz, el objetivo era manifestar su justicia en Él. ¿Con qué fin? Con el fin de que Dios haga justicia, Él sea el justo. Ese pecado se tiene que pagar, como les decía ahorita, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente aquel que tiene fe en Jesús va a ser que salvo. Versículo 27. ¿Dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí entra algo que es muy interesante, y es que nadie se puede jactar de que logró la salvación por sí mismo. Nadie puede decir, yo me la sudé, fui obediente, estuve todos los días en la presencia del Señor, yo me gané la salvación. No hay modo, ya dijimos que no se puede. Por mucho que nosotros hagamos, por eso dice que la salvación es gratuita, ¿sí? Entonces ya aquí está Pablo explicándonos, listo, la fe es gratuita, pero entonces no se vayan a jactar, ustedes no tienen cómo salvarse. ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia o enorgullecernos porque logramos la salvación? Por la ley de la fe. Se la pongo así de sencillo. Cuando Jesús estaba crucificado, habían dos ladrones. El uno le rechazó y el otro lo reconoció. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue salvo por fe. Fue salvo por la fe. Mientras que el otro simplemente lo rechazó. Entonces, ¿qué obras hizo este hombre que estaba aquí crucificado? No hizo ninguna obra. Estaba crucificado ¿por qué? Porque era un ladrón. Entonces no era buena persona. Pero aún así se ganó la salvación. ¿Cómo se la ganó? Depositó su fe en Cristo Jesús. La salvación entonces es un regalo para toda la humanidad, lo dice aquí el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí está diciendo el Señor que la salvación es para todos. No importa si eres judío, si eres gentil, si eres del mundo. La salvación es para todo el mundo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cabe decir entonces que a través de la fe nosotros confirmamos lo que dice la ley. ¿Qué hace la ley? Simplemente nos acusa, nos dice que no somos justos, pero esa misma ley, ¿qué hace? Esa misma ley nos obliga a nosotros a buscar un medio de salvación para que Dios nos perdone con el fin de que no seamos condenados al infierno. Entonces la ley, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a los pies de Jesucristo. Y es a través de la fe que podemos entonces validar la ley. ¿Qué podemos decir? Señor, tu ley es inamovible, tu ley es eterna para siempre, y aquel que no cumpla la ley debe ser condenado al infierno. Por eso acudimos entonces a Jesús, porque tu estándar, Señor, es muy alto y no tenemos
cómo ser justos por nuestros propios medios. Entonces buscamos a Jesús como nuestro medio de salvación, porque tú hiciste, Señor, que Jesús fuese sacrificado en la cruz a fin de que nosotros pudiésemos obtener la justificación. Entonces, la ley cierra nuestras bocas, dejándonos bajo juicio divino, guiándonos hacia la fe de Jesucristo, el cual lleva nuestros pecados a la cruz, sirviendo como propiciación, manifestando la justicia de Dios en él y justificándonos gratuitamente. Esa es la conclusión de este estudio bíblico. Terminemos en oración. Padre, queremos darte muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender que por nuestros propios medios no podemos salvarnos. Te necesitamos a ti, Señor Jesucristo, y te queremos dar gracias porque tú tomaste nuestra forma, esta forma humana, para poder hacerte responsable por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Ponemos todos nuestros pecados delante de ti. Sabemos que no podemos ser justificados por nuestros propios medios. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos perdones y que a través de nuestra fe en Jesucristo, tú nos perdones y nos justifiques. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, terminamos esta séptima parte del estudio de la carta de Pablo a los romanos. Un abrazo, bendiciones.